Hoy nos vamos a meter de lleno en una batalla legal que duró más de una década. Es una historia sobre promesas, sobre derechos y sobre la lucha de miles de maestros en Honduras por conseguir la jubilación que se les había garantizado. A ver, imagínense esto. Uno planifica toda su vida profesional basándose en un conjunto de reglas, ¿cierto? Y justo cuando ya casi se llega a la meta, de repente, alguien las reescribe por completo. Bueno, pues eso es exactamente lo que les pasó a los docentes hondureños. ¿Y su historia? Bueno, su historia comienza con una promesa. Todo arranca con una base que parecía de piedra, un sistema que funcionó por décadas bajo una ley que se firmó allá por 1980. Y esto, ojo, es clave. No era solo una ley cualquiera en un papel. Era, en la práctica, un pacto social. Era el cimiento sobre el cual miles y miles de educadores construyeron sus planes de vida, confiando en que el Estado, pues, iba a cumplir su parte del trato. A ver, veamos los términos, que eran súper claros y, la verdad, bastante favorables. Jubilarse a los 50 años, necesitando solo 10 años de servicio. El cálculo se hacía con los mejores salarios y lo más importante de todo es que estos derechos se declararon irrevocables. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez ganados, nadie te los podía quitar. Esa era la promesa, así de sólida. Pero claro, en 2011, esa promesa se hizo añicos. Llegó una nueva ley y desató una tormenta que, literalmente, lo cambiaría todo. Y aquí está el mero centro del conflicto. El Estado, argumentando presión financiera y que el sistema ya no era sostenible, impulsó un cambio drástico. Pero la palabra que causó todo el problema fue retroactivamente. O sea, la nueva ley no solo aplicaba para el futuro, alteraba las condiciones para gente que llevaba décadas cotizando bajo las reglas anteriores. En pocas palabras, cambiaron las reglas en mitad del partido. Este cuadro lo dice todo. El impacto se ve de un solo vistazo. No fue un ajuste pequeño, no. No, fue un cambio radical en todos y cada uno de los puntos clave. Analicemos los más fuertes. Primero, el golpe más duro, sin duda, la edad. Pasó de 50 a 65 años, 15 años más. Imaginen estar a punto de jubilarse y que de un día para otro te digan que tienes que trabajar 15 años más. Una generación entera vio cómo su retiro se alejaba en el horizonte. Luego, los años de servicio se duplicaron. Pasaron de 10 a 20. Esto se convirtió en otro obstáculo gigantesco, sobre todo para quienes ya habían cumplido con la condición original de los 10 años. Y esto es financieramente devastador. La ley del 80 calculaba la pensión sobre los mejores 3 años de salario. La nueva ley sobre los últimos 10 o 15 años. ¿Y eso qué significa? Pues que se promedian salarios mucho más antiguos, más bajos, diluyendo por completo el valor final de la pensión. Un golpe directo al bolsillo. Ante semejantes cambios, los maestros, por supuesto, no se quedaron con los brazos cruzados. Y así fue como empezó una batalla legal larguísima y muy, muy difícil. Esta línea de tiempo lo resume perfectamente. La justicia no llegó rápido, para nada. El primer gran golpe fue en 2012, cuando la Corte Suprema rechazó las demandas. Pero la persistencia fue la clave. Durante una década entera se luchó caso por caso, construyendo los argumentos poco a poco, hasta que finalmente llegó el punto de inflexión en 2023, y la victoria definitiva en 2024. Esta fue la razón que dio la Corte en 2012. Básicamente desestimó los reclamos como si fueran simples opiniones, quejas personales, y no una violación de derechos. Fue una respuesta que para muchos se sintió más política que jurídica. Y ahora, 11 años después, es la misma Corte reconociendo todo lo contrario. Se pasó de ver los reclamos como apreciaciones personales a llamarlos verdaderos derechos. Este giro de 180 grados en la perspectiva lo fue todo. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? ¿Cuáles fueron los principios legales que finalmente inclinaron la balanza a favor de los maestros? Vamos a verlos uno por uno. El primer pilar, y quizás el más importante, fue la irretroactividad. Es una regla básica del derecho. No se pueden cambiar las reglas de un juego que ya se jugó. La Corte finalmente entendió que la ley de 2011 no podía aplicarse a situaciones que ya se habían consolidado bajo la ley anterior. El segundo pilar fue este concepto clave: los derechos adquiridos. La idea es simple. Si un maestro ya había cumplido sus 50 años y sus 10 de servicio antes de 2012, ya se había ganado el derecho a jubilarse bajo esas condiciones. No era una simple expectativa, era un derecho real, con nombre y apellido que una nueva ley no podía borrar de un plumazo. Y finalmente, un principio de derechos humanos. Los derechos sociales, como la seguridad social, deben ir siempre hacia adelante. Deben mejorar o como mínimo quedarse como están. No pueden ir para atrás.
La ley de 2011 fue vista como una medida regresiva, un paso atrás deliberado en la protección de los trabajadores, y eso va en contra de tratados internacionales. Con estos argumentos sobre la mesa, la larguísima batalla llegó a su fin, y lo hizo consolidando una victoria masiva, histórica, para los docentes. Y el resultado fue contundente, sin letras pequeñas. El reloj, en efecto, se echó para atrás. Para todo aquel que cumplió las condiciones de la ley original antes de que la cambiaran, esa ley original es la que vale. La promesa, al final, tenía que cumplirse. Pero el impacto de esta victoria va mucho, mucho más allá de las pensiones. Reafirma que nadie, ni siquiera el Estado, puede estar por encima de la ley. Protege a la ciudadanía de estos cambios de reglas arbitrarios y siente un precedente importantísimo. Las promesas del Estado, una vez que se cumplen las condiciones, se deben respetar. Y punto. Y todo esto nos deja con una reflexión final. A ver, que un sistema sea sostenible es importante, nadie lo duda. Pero esta historia nos plantea una pregunta fundamental. Cuando hay que hacer ajustes, ¿sobre quién debe recaer el peso? ¿Sobre la institución? ¿O sobre las personas que dedicaron su vida a servir confiando en esas promesas? Es una pregunta que resuena mucho más allá de las fronteras de Honduras.